Estamos aquí una vez más en la bella ciudad de Aguascalientes y, sabes, esta semana que acaba de pasar se celebró algo muy importante y no hacemos esta celebración solamente para recordar algo más, sino tiene algún significado especial. Muchos toman el tiempo de la Pascua y la resurrección de Jesús solo como algo simbólico de un acto que sucedió hace 2000 años. Pero la verdad es que el acto de Jesús y su muerte y su crucifixión no sucedió hace 2000 años solo para que montemos una obra de teatro o hagamos un via crucis por las calles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un propósito en sí. De hecho, al derramar su preciosa sangre nos habla del pacto que Él hizo con nosotros mediante su sacrificio. Y cuando nosotros clamamos a la sangre de Jesús para nuestras vidas, para el perdón de nuestros pecados, para que Él nos perdone, la sangre viene sobre nuestras vidas. El acto de la Santa Cena no es en sí una hostia que solamente se celebra por algún motivo incorrecto. De hecho, la hostia no viene en las Escrituras, pero sí viene lo que es la Santa Cena. Dice las Escrituras que una noche antes de que Jesús fuera tomado preso para ser crucificado, dice la Biblia que celebró la Santa Cena con sus discípulos y les dijo: tomad, que esta es mi sangre, que es derramada por vosotros, la sangre del nuevo pacto. Y el pan fue tomado como un acto simbólico de recordar que su cuerpo iba a ser entregado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ahora, esto no es solamente recordarlo. Él dijo: tomad este pan y esta copa en memoria de mí, y cada vez que toméis este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al celebrar la Santa Cena? No solo estamos anunciando un acto anual de una via crucis o una crucifixión de una obra de teatro. Es algo en lo que tú y yo tenemos que impactarnos día con día. De hecho, las Escrituras, en el libro de Mateo y en los otros tres evangelios, también nos habla que Jesús pasó por tres juicios: el de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquellos tiempos; el de Herodes, que era bajo la jurisdicción de Judea; y Pilato, que era el gobernador de Roma, que se encargaba de enjuiciar a los peores criminales de la historia de aquellos tiempos. Entonces Jesús tuvo que pasar por estos tres juicios y ser enjuiciado por las autoridades de aquellos tiempos. Uno tras otro se fueron pasando la responsabilidad. Caifás, como iban a celebrar, la Pascua, no quisieron nada que ver con esto, pero deseaban matar a Jesús. Herodes lo menospreció totalmente, pidiéndole al Señor Jesús un milagro, el cual el Jesús no se lo dio. De hecho, en capítulos anteriores vemos que el Señor Jesús le llama a Herodes zorra. ¿Por qué le llama zorra? Porque literalmente vivía de los impuestos del pueblo y literalmente era una persona promiscua e inmunda. Entonces el Señor Jesús no tuvo nada que ver con Herodes. Hasta en el libro de los Hechos dice la Biblia que no le dio la gloria a Dios y cayó muerto y expiró comida de gusanos. Entonces, tarde que temprano, Dios enjuicia a aquellos que actúan incorrectamente. Pero las Escrituras nos hablan, bien importante, que la resurrección tuvo un acto sumamente poderoso cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Qué hubo con este acto? Este acto no simplemente es recordarlo una vez al año y ir a llorar y lanzar un poquito de lágrimas cuando estamos viendo este acto. Recientemente vi una obra donde una persona está haciendo la obra de la crucifixión y todos los actores ahí, y una persona del público va y golpea al romano que está a punto de enterrarle la lanza a Jesús, al actor. Ahora, eso sucede literalmente en ignorancia, porque realmente ese no es Jesús.
¿verdad? Es alguien que está haciendo la representación del Cristo, pero no es Jesús. Jesús no nos dijo que simplemente lo recordáramos. Él nos llama a vivir nuestras vidas continuamente a la manera que Él quiere. Y voy a leerte un capítulo de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes entre sí sus vestidos, echando estas suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice más adelante claramente: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniendo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Qué increíble historia. No solo una historia que nos remarca algo que sucedió en el pasado. Vemos aquí que literalmente la crucifixión, el acto de la crucifixión, tuvo varias cosas simbólicas, y una de ellas fue que el velo se rasga en dos. ¿Qué era este velo? Era donde habitaba el arca del pacto en el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Pero el pueblo judío de aquellos tiempos había hecho el templo de Salomón, y dentro de él tenían todos los artefactos que llevaban en sí esta ceremonia. Pero detrás del velo era una cortina larga desde el techo hasta el suelo. Dice la Biblia que se rasgó a la mitad. ¿Qué simbolizó eso? Literalmente la muerte de Jesús viene a traer a nuestras vidas, a aquellos que creemos en él, viene a traer la presencia de Dios a todo aquel que clama y vive a la manera que él quiere. Jesús vino a traer un pacto, pero también rompió con la ley del Antiguo Testamento. No significa que ya no sea válida, claro que sí. De hecho, la ley es algo muy importante que tú y yo debemos de practicar y leer. Pero ahora vivimos bajo algo que se llama gracia. La gracia representa los pecados que fueron perdonados mediante la crucifixión y mediante la fe. ¿Cómo? ¿De qué manera?
Dice el apóstol Juan que a todos los que creen en el Hijo unigénito del Padre se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Simplemente aquel que no cree que Jesús vino en carne y que es hijo de Dios, simplemente no tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Hay dos partes importantes en cuanto a esto. Existe lo que es creación de Dios y existe lo que se llama con el libre albedrío aquel que escoge convertirse en hijo de Dios mediante la fe a Jesucristo. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, literalmente nos convertimos en hijos de Dios. Es una mentira totalmente el decir que todos son hijos de Dios. Eso es totalmente incierto. No es cierto. De hecho, el apóstol Juan dice en una de sus cartas que existen dos clases de padres, el Padre Dios y el Padre Diablo. Y dice la Biblia que el diablo peca desde el principio, pero que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que una vez que tú y yo decidimos caminar en la voluntad de Dios y entregar nuestras vidas a Él, no solo de palabra, sino con todos nuestros actos y con todos nuestros ejemplos, nos convertimos literalmente en hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Es a través de una oración? Claro que no. Se hace la oración, pero se empieza a hacer, ahora sí, que cambios en nuestras vidas. Así es que seguir a Jesús no representa solo hacer una oración o llorar en el púlpito. Representa creer que su crucifixión en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de los judíos, representó algo más. Ahora dice la Biblia que había dos ladrones del lado de Jesús y dice que le injuriaban, se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? Porque estaban con un lema: a otro salvó, pero no se puede salvar a ti mismo. Y los ladrones le injuriaban diciendo: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero Jesús no les respondió palabra, pero un ladrón que estaba al lado de Jesús le dijo literalmente estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor lo voltea a ver y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, la crucifixión trae una escena poderosa: salvación. Entonces, la parte más importante de la resurrección y de la crucifixión es la salvación que adquirimos mediante el Hijo unigénito del Padre que murió por nosotros hace más de 2000 años. Entonces dice la Biblia que después de los 3 juicios de Caifás, Herodes y Pilato, Jesús es enjuiciado a la cruz, derrama su preciosa sangre, pero cada vez que nosotros recordamos la crucifixión de Jesús, debemos de tener una cosa en claro: eso sucedió por algo. No solo para presentar una obra anual, es para que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él, así como ese ladrón que estaba a su lado. Ahora, las escrituras son bien claras. Literalmente la crucifixión tuvo un acto tan poderoso. Después de que el velo se rasgó, dice que la tierra literalmente tembló. Literalmente tembló. ¿Por qué tembló? Porque no estaban crucificando a un hombre ordinario. Estaban crucificando al Hijo de Dios, al Dios mismo. No había un sacrificio tan perfecto como el de Jesús. Nadie podía morir como Jesús lo tenía que hacer. De hecho, en la noche que estuvo en el Getsemaní, Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Entonces el Señor sabía que su muerte iba a tener un gran propósito en la vida del ser humano. Cada vez que vemos la crucifixión, no es para que solamente aplaudas, es para que entiendas que tu vida tiene que ser un ejemplo, así como la vida de Jesús fue un ejemplo. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y en esta primera parte de la crucifixión, yo te animo a que tu vida sea una vida ejemplar en Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.